analizar el equilibrio líquido-vapor. Aquí. Bueno, ¿se acuerdan que, a ver, repasando un poquito para ponernos en tema nuevamente, ¿se acuerdan que nosotros comenzamos a analizar el equilibrio líquido-vapor y yo les dije, vamos a hacer 3 casos de análisis? El primer caso lo hicimos ayer, lo analizamos ayer, y que fue ese caso en el cual nosotros asumíamos al vapor como una mezcla de gases ideales y a la solución líquida o a la fase líquida como una solución líquida ideal, en el contexto de Lewis y Randall. Bien, si nosotros reemplazábamos a partir de la condición de equilibrio de fases en términos de fugacidades parciales para cada componente en la fase líquida y en la fase vapor, es decir, la fugacidad parcial de cada componente en la fase líquida tiene que ser igual a la fugacidad parcial del componente en la fase vapor. Si nosotros reemplazamos por las expresiones de fugacidad bajo estas asunciones de idealidad tanto para la fase vapor como para la fase líquida, llegábamos a esta expresión que era la ley de Raoult. ¿Se acuerdan? Yo les dije, acuérdense, la ley de Raoult lo que da básicamente es la condición para el equilibrio líquido-vapor asumiendo las dos fases como ideales. Bien, desde aquí se desprende el análisis y llegábamos justamente a este sistema de 2 ecuaciones a partir del cual yo puedo calcular el equilibrio líquido-vapor. Yo les dije, en este sistema de 2 ecuaciones tengo 4 variables: la presión, que aparece aquí, la temperatura, que aparece aquí en las presiones de saturación, la composición de la fase líquida, X1, y la composición del vapor, que es I1. Por supuesto, yo no puedo resolver 4 variables, 4 incógnitas con 2 ecuaciones, por lo tanto debo fijar 2 y resuelvo las otras 2. Esto me lleva a 2 tipos de representación. Perdónenme. Esto me lleva entonces a 2 tipos de representación. El primer tipo es fijando la temperatura como una de esas 2 variables que yo fijo. ¿Me esperan un minuto? Voy a tomar un vaso de agua y vuelvo. Sí, no hay problema. Bueno, ya estoy de vuelta. Entonces les decía, esto me lleva a 2 tipos de representación del equilibrio líquido-vapor. Un tipo de representación puede ser a temperatura constante, es decir, una de esas 2 variables que yo fijo es la temperatura. Bueno,
Discutimos ayer entonces este caso y veíamos que el diagrama de fases, en este caso para el equilibrio líquido-vapor, va a quedar como una representación de la presión versus la composición de la fase líquida y de la fase vapor. Este es un diagrama a temperatura constante. Y entonces veíamos la forma del diagrama, donde decíamos, aquí arriba tenemos la fase líquida, como líquido homogéneo. Aquí abajo tenemos el vapor, una mezcla de gases ideales en mi, digamos, en mi consideración, ¿no es cierto? En mi análisis. En definitiva, esto es el vapor. Y aquí en la región entre medio de las dos curvas tenemos el equilibrio líquido-vapor. Tenemos mezclas de líquido y vapor. Veíamos también que la curva que me da justamente la composición de la fase líquida en equilibrio, esta curva se denomina curva de líquido saturado o bien curva de burbuja, porque contiene todos los puntos de burbuja, es decir, esos puntos en los cuales cuando yo vengo bajando la presión en este diagrama de fases para una determinada composición global, cuando llego a ese punto sobre la curva, aparece la primera burbuja de vapor que va a tener una composición que leo a la misma presión, pero sobre la curva del vapor. Esa es la composición. Muy bien, por otro lado, si yo continuaba a una composición global constante, continuaba bajando la presión, llegaba a este punto sobre la curva que me queda por debajo, y lo que tengo aquí es justamente todo mi sistema habrá pasado la fase de vapor y me queda la última gotita de líquido. Esa condición se denomina punto de rocío, y la composición de esa última gota de líquido la leo nuevamente sobre la curva ahora del líquido saturado aquí. Esa es la composición. A esta curva de abajo, entonces, se la denomina curva de rocío, porque contiene todos los puntos de rocío posibles, o bien curva de vapor saturado. Muy bien. Por otro lado, también habíamos analizado la regla de la palanca, que lo tenemos un poquitito más abajo. Antes voy a continuar repasando el segundo caso de la representación a presión constante. En este caso, lo que voy a construir es un diagrama a presión constante, donde voy a graficar temperatura versus composición de la fase líquida y de la fase vapor. Y obtengo, para este caso de comportamiento ideal para la fase vapor, ideal para la fase líquida, este es el típico diagrama de fases que yo obtengo, nuevamente, para el equilibrio líquido-vapor. Estas dos curvas, que la curva superior, ahora lo que me indica es la curva de puntos de rocío, o la línea de vapor saturado, y la de abajo me indica la línea de puntos de burbuja o de líquido saturado. Veíamos ahora sí, más abajo, la regla de la palanca. Decíamos, una línea en estos diagramas es una línea horizontal que conecta un punto sobre, digamos, un punto que representa la composición de la fase vapor, o líquido en este caso, conectando a un punto que representa la composición de la fase vapor en equilibrio con el primero. Estos dos puntos representan dos fases en equilibrio, ¿ven? Es la fase líquida a esta composición en equilibrio con la fase vapor a esta composición. Bueno, esa línea horizontal que conecta esos dos estados de equilibrio, esas dos fases en equilibrio, se denomina línea de enlace. Las líneas de enlace conectan puntos que representan dos fases en equilibrio en un diagrama de fases. Y veíamos que la línea de enlace, digamos, me sirve a mí porque a partir de ella yo puedo trazar lo que se denomina la regla de la palanca. La regla de la palanca lo que me permite determinar es la cantidad relativa de cada una de las fases en equilibrio. Gráficamente, si ustedes recuerdan, si yo quiero determinar la cantidad de la cantidad relativa de la fase A, lo que tengo que hacer es el cociente de la longitud del segmento opuesto, que será este, desde la composición global hasta el punto que representa la otra fase, dividido la longitud total de la línea de enlace. Eso me va a dar la cantidad relativa de la fase A. Y la cantidad relativa de la fase B se obtiene como el cociente de la longitud de este segmento opuesto sobre la longitud total de la línea de enlace. Bueno, eso me da justamente la cantidad relativa de cada una de las fases en equilibrio, la regla de la palanca.
Muy bien, y hasta ahí habíamos llegado. Y entonces lo que vamos a hacer ahora es, vamos a analizar el segundo caso, que es asumir a la fase vapor como nuevamente una mezcla de gases ideales, es decir, asumo un vapor ideal, pero a la fase líquida la vamos a asumir como una solución líquida no ideal, es decir, que tiene un apartamiento de la idealidad respecto de Lewis y Randall, como siempre, ¿eh? Muy bien. Entonces, para este caso, nuevamente, como hice en el caso anterior, voy a partir de la condición de equilibrio de fases en términos de fugacidades parciales. Esa condición es que la fugacidad parcial de cada componente I en la fase vapor tiene que ser igual a la fugacidad parcial del componente I en la fase líquida, ¿eh? Y este I, para un sistema de dos componentes, será 1 y 2, ¿eh? Cada uno de los dos componentes. Entonces, si nosotros reemplazamos ahora estas fugacidades parciales bajo estas consideraciones, entonces vamos a obtener esta expresión que les muestro aquí. Fíjense ustedes, si yo asumo para el vapor una mezcla de gases ideales, entonces la fugacidad parcial de I en ese vapor va a ser la fracción molar de I por la presión. ¿Estamos? Porque estoy asumiendo mezcla de gases ideales. Es decir, aquí no me aparece ningún coeficiente de fugacidad parcial, porque si para una mezcla de gases ideales esos coeficientes son 1, valen 1. Bien, ahora voy a reemplazar la fugacidad parcial del componente I en la fase líquida, asumiendo una solución líquida no ideal en el contexto de Lewis y Randall. ¿Cómo me queda eso? Me queda XI por la presión I de saturación, por el gamma I. ¿Estamos? Este gamma I es justamente el que contiene la desviación de la idealidad en el contexto de Lewis y Randall. Fíjense que aquí yo estoy despreciando el factor de Poynting, esa exponencial que, si la presión que estoy considerando, esta presión no se aparta mucho del equilibrio líquido-vapor, en este caso es justamente el equilibrio líquido-vapor, pero por eso este factor de Poynting tiende a 1 y por lo tanto lo puedo despreciar. Muy bien, entonces, esta ecuación la recuadro porque esta es la ecuación que en definitiva a mí me va a permitir realizar mi análisis del diagrama de fases. Y por supuesto vale 1 o 2, los dos componentes que estoy considerando para un sistema binario. Y a esta ecuación se le denomina ley de Raoult modificada. ¿Estamos? Entonces, hasta ahora hemos analizado dos casos. Uno en el que el equilibrio líquido-vapor se puede representar bien a través de un comportamiento ideal de cada fase. Bajo esa consideración o en esas condiciones, yo llego a una ecuación que llamo ley de Raoult, donde es igual a esta ecuación que muestro aquí, pero no aparece el gamma, ¿sí? Ese es el caso 1. Para el caso 2, asumo mezcla de gases ideales para el vapor, solución líquida no ideal para la fase líquida. Cuando reemplazo por los coeficientes de fugacidad parciales, llego a esta ecuación que la llamo ley de Raoult modificada. Entonces, ahora, a partir de ahora, cuando hablemos de la ley de Raoult modificada, en verdad es la ecuación que me permite analizar el equilibrio líquido-vapor, asumiendo gas ideal para la fase vapor, solución líquida no ideal para la fase líquida. Recuerden esto, ley de Raoult y ley de Raoult modificada. Los dos casos de análisis del equilibrio líquido-vapor. Muy bien, bueno, con esto ya tengo toda la base del análisis. Simplemente ahora voy a hacer un planteo y reordenar ecuaciones, pero bueno, es bastante trivial, digamos. Entonces, mi planteo, ¿cuál va a ser? Bueno, simplemente, digamos, especializar esta relación en los dos componentes. Es decir, que la fugacidad parcial del componente 1 en la fase líquida tiene que ser igual a la fugacidad parcial del componente 1 en la fase vapor. Y además, se tiene que dar que la fugacidad parcial del componente 2 en la fase líquida tiene que ser igual a la fugacidad parcial del componente 2 en la fase vapor. Esta es justamente la condición de equilibrio de fases, en términos de fugacidades. Ahora bien, reemplazo cada una de estas igualdades a partir de la ley de Raoult modificada, que es la que obtengo a partir justamente de la que deducí anteriormente. Entonces esto me va a quedar, en el caso de la primera ecuación, X1 por la presión 1 de saturación, que nuevamente les repito es función de T, por el gamma 1,
Y esto es igual a la fracción molar del componente 1 en la fase de vapor por la presión. Ahora, especializando la ley de Raoult modificada en la condición de equilibrio para el segundo componente, tengo que X2 por la presión 2 de saturación, que es función de T, por el gamma 2, es igual a la fracción molar de 2 por la presión. Y aquí llego, en definitiva, a estas dos ecuaciones, que si las acomodo algebraicamente un poquito, es decir, por ejemplo, las sumo, miembro a miembro, entonces lo que tengo es, ¿recuerdan? Si yo sumo estos dos, los términos de la derecha a la igualdad, fíjense, si los sumo me queda I1 por P más I2 por P. Saco factor común P, por lo tanto me queda I1 más I2, todo por P. I1 más I2 es igual a 1, es decir, la sumatoria de estos miembros de la derecha de la igualdad me dan P, me dan la presión. Así que esto, sumando miembro a miembro, ambas ecuaciones, lo que llego es que la presión es igual a X1 por la presión 1 de saturación por el gamma 1 más X2 por la presión 2 de saturación por el gamma 2. Y esta es una de las ecuaciones que voy a utilizar y la recuadro. Fíjense que es básicamente la misma ecuación, o similar a la ecuación anterior, donde ahora me aparece en cada término, me aparece el gamma respectivo. Aquí me aparece el gamma 1 y aquí me aparece el gamma 2. Bien, por otro lado, como les dije en el caso anterior, fíjense, esta ecuación lo que me está dando, me está relacionando la presión, la temperatura con la composición de la fase líquida. Pero esta ecuación no me da información de la composición de la fase vapor. Necesito otra ecuación. ¿Cuál es esa otra ecuación? Bueno, surge de cualquiera de estas dos ecuaciones. Por ejemplo, la primera. Entonces, fíjense, de aquí de la primera ecuación, despejo I1. Y voy a obtener que I1 es igual a X1 por la presión 1 de saturación por el gamma 1 sobre la presión. Y esta es la segunda ecuación que voy a utilizar. De este modo yo tengo un sistema de dos ecuaciones, nuevamente, si conozco los gamma, con cuatro incógnitas. ¿Cuáles son esas incógnitas? Bueno, la presión, la temperatura y la composición de la fase líquida y de la fase vapor. Es decir, tendré que aplicar un análisis para graficar y para resolver este sistema de ecuaciones similar al que apliqué en el caso anterior. Es decir, necesitaré fijar dos variables y resuelvo por las otras dos. ¿Estamos? Los gamma, como yo les pongo aquí, los podría representar a través de un modelo de solución adecuado. Por ejemplo, podría ser modelo de solución regular o cualquier otro modelo. ¿Estamos? Por supuesto, ese modelo me tiene que describir correctamente el comportamiento de mi sistema. Bien. Ahora, entonces, en el ejemplo que voy a discutir dentro de un ratito, vamos a ver cómo se aplica justamente un modelo para la representación de los gamma. Lo discuto en un ratito a través de un ejemplo concreto. Pero bueno, entonces, básicamente utilizo los mismos procedimientos de cálculo que discutí en el caso anterior y por lo tanto podré tener, como vimos en el caso anterior, una representación a temperatura constante, donde represento presión versus composición, y otro tipo de representación a presión constante, donde represento temperatura versus composición de la fase líquida y de la fase vapor. Muy bien. Bueno, eso es básicamente el análisis para el caso 2. Muy similar al caso 1, pero ahora me aparecen los gamma, corrigiendo por la desviación de la idealidad en la fase líquida. Básicamente es eso. ¿Qué es lo interesante de esto? Que ahora, con este sistema de ecuaciones, yo tengo mucho más flexibilidad de cálculo. Es decir, ahora, con este sistema de ecuaciones voy a poder representar adecuadamente, voy a poder calcular diagramas de fase para el equilibrio líquido-vapor bastante variados, muy, muy variados. A diferencia del caso anterior donde el sistema de ecuaciones solamente me permitía representar diagramas de este tipo. Cuando uno asume ideal-ideal, solamente obtiene diagramas de este tipo, con esta forma. ¿Estamos? Es importante que ustedes visualicen en un diagrama a presión constante donde grafico temperatura versus composición, si las dos fases se comportan como soluciones ideales, entonces la forma del diagrama tiene esta forma, ¿ven? Esta es una forma típica de diagrama de fases donde ambas fases se comportan como soluciones ideales. Por lo tanto,
mi análisis, mi ley de Raoult, este sistema de ecuaciones, solamente me permite calcular diagramas de fase con esta forma, nada más. ¿Estamos? Ahora bien, en el caso 2, la introducción de los coeficientes de actividad me da mucha más flexibilidad de cálculo y me permite efectivamente calcular diagramas de fase con formas muy, muy diversas. Y aquí les muestro algunos casos de diagramas cualitativos que se pueden obtener a partir de este sistema de ecuaciones, con este análisis, con el caso 2, con la ley de Raoult modificada. Fíjense ustedes. Aquí les muestro un diagrama a temperatura constante, donde represento presión versus composición de cada una de las dos fases, para un sistema que presenta desviaciones negativas de la solución ideal. Desviaciones negativas moderadas o pequeñas. Este diagrama, fíjense que para el caso ideal, este diagrama, el diagrama que estamos analizando ahí, sería este caso, ¿no es cierto? Cuando yo estoy a temperatura constante graficando presión versus composición, debería obtener para la línea de líquido saturado una recta. Esta es la línea que me da justamente la composición de la fase líquida, la línea de líquido saturado. Bueno, cuando yo tengo desviaciones negativas de la idealidad y esas desviaciones son pequeñas o moderadas, entonces el diagrama para la curva de líquido saturado se me desvía ligeramente de la recta y me da esta curva que queda por debajo porque mi desviación es negativa, pero no se desvía tanto, ¿ven? Ahí está. Esa es la curva de líquido saturado, es la curva de presión versus composición de la fase líquida. Y la línea del vapor saturado me queda por debajo acompañando la desviación de la curva líquida, ¿ven? Me queda por ahí abajo. Este sería un diagrama de fases para el equilibrio líquido-vapor con desviaciones negativas de la idealidad, pero desviaciones pequeñas o moderadas. ¿Qué sucede? Si las desviaciones son muy marcadas, es decir, si los valores de gamma son importantes, son marcados, y mi sistema se desvía mucho, por supuesto la que se desvía es la fase líquida, ¿no? Del comportamiento de solución líquida ideal. Bueno, cuando tengo desviación negativa muy marcada, obtengo diagramas de este tipo, ¿ven? Este es el caso de un diagrama de fases que presenta una desviación negativa grande. Y me da lugar a este efecto, a este comportamiento que se denomina azeótropo. Esto es un azeótropo, como lo ven ahí. ¿Qué pasa en el azeótropo? Bueno, en el azeótropo, fíjense que la composición de la fase líquida y de la fase de vapor son iguales. ¿Lo ven? ¿Ven que las dos curvas convergen en ese punto y luego se separan nuevamente? Bueno, ese punto se denomina azeótropo. Y en un azeótropo, justamente la composición de la fase líquida es igual a la composición de la fase vapor en equilibrio. ¿Estamos? Esto trae algunas características marcadas, digamos, para, por ejemplo, cuando yo tengo procesos de destilación y yo tengo un sistema que justamente presenta un azeótropo, bueno, voy a poder destilar mi sistema justamente hasta el azeótropo. Ya después no se separa más mi sistema a través de un proceso de destilación. Tendré que recurrir a otros procesos. Pero bueno, digamos, en resumidas cuentas, un azeótropo se genera justamente cuando mi sistema presenta desviaciones muy marcadas de la idealidad para la fase líquida. En este caso, desviaciones negativas. Muy bien. Esta, por supuesto, la de arriba, es la curva de líquido saturado. Lo marco acá, es la línea que representa la presión versus composición de líquido saturado. Y la de abajo es la línea de vapor saturado, es decir, la que me marca presión versus fracción molar de la fase vapor. Bien, entonces tenemos un azeótropo. Bueno, si el mismo sistema, el mismo comportamiento que acabo de representar en coordenadas presión versus composición de cada fase, es decir, a temperatura constante, ahora lo grafico en el otro sistema de representación, es decir, a temperatura constante, donde grafico presión versus composición. No, perdón, aquí lo tengo. Aquí lo tengo. Aquí, este caso. Este caso sería
Bueno, voy a continuar tal como está en el apunte. Ahora lo que voy a hacer es, voy en este mismo sistema de representación, a temperatura constante, voy a representar el caso en el cual tenga desviaciones positivas de la idealidad. Aquí había representado desviaciones negativas. Bueno, ahora voy a representar desviaciones positivas de la idealidad en el mismo sistema de representación, es decir, a temperatura constante. Fíjense que en el caso que tenga desviaciones positivas de la idealidad pequeñas o moderadas, ahora la curva del líquido saturado, que cuando tengo solución líquida ideal está sobre la recta, ahora se me desvía ligeramente pero para arriba. ¿Ven? Que tengo una desviación positiva, ligeramente por encima. Y la curva del vapor me queda siempre acompañando esa desviación del líquido, me queda por aquí, digamos. Entonces, este caso es el caso de una desviación positiva de la idealidad pequeña o moderada, digamos. ¿Qué ocurre cuando tengo desviaciones positivas grandes de la idealidad? Bueno, nuevamente aparecen azeótropos. Aparece un azeótropo. En este caso, el azeótropo me queda a una presión máxima, como lo pueden observar acá. Esta es la curva del líquido saturado, la que queda por arriba. Ahora fíjense que se desvió marcadamente de la línea recta, que sería el comportamiento cuando es ideal, cuando la solución se comporta como ideal. Ahora me queda por aquí arriba. Y la curva del vapor saturado acompaña a la curva del líquido, pero para esta desviación tan marcada se me forma nuevamente el azeótropo. Ahí. Fíjense ustedes, tengan en cuenta que el azeótropo siempre va a ser el punto de máxima presión para el equilibrio líquido-vapor. Es decir, ahí en el azeótropo tengo el máximo valor de presión. Y cuando el azeótropo, como les presento en este caso para desviaciones negativas, el azeótropo me queda al menor valor de presión para el equilibrio líquido-vapor. Ese es el menor valor de presión. Muy bien. Entonces, este es el caso, me va a aparecer un azeótropo nuevamente a presión máxima, digamos, cuando tengo desviaciones positivas grandes, muy marcadas. Bueno, ahora sí voy a representar los 4 casos que acabo de demostrar, desviaciones negativas pequeñas, desviaciones negativas grandes, desviaciones positivas pequeñas y desviaciones positivas grandes. Lo voy a representar ahora en el otro sistema de representación, es decir, en lugar de temperatura constante, a presión constante, y grafico temperatura versus composición. Bueno, este sería el caso en el cual tengo desviaciones negativas pequeñas, es decir, el caso que le corresponde a este caso, en este sistema de representación. Recuerden que cuando yo tenía en coordenada temperatura versus composición, el comportamiento ideal, lo que tenía, ¿se acuerdan el diagrama que obtenía? Vamos a mirarlo. Es este diagrama, ¿ven? Este diagrama con la forma de las dos curvas en este sentido, ¿ven? Este es el caso en coordenadas temperatura versus composición de ideal. Bien, ¿qué ocurre cuando tengo desviaciones negativas pequeñas de la idealidad en ese sistema de representación? Bueno, la curva del líquido, que en este caso es la curva de abajo, ¿ven? Entonces se me desplaza ligeramente respecto del comportamiento ideal. Y la del vapor lo acompaña. Entonces me queda un diagrama de este tipo. Cuando tengo desviaciones negativas grandes de la idealidad, ahora la curva del líquido se me desplaza mucho respecto del comportamiento que tenía ideal, ¿no? Se me desplaza mucho y me da lugar al azeótropo. Por supuesto, el azeótropo es este mismo azeótropo representado en otras coordenadas. Aquí estaba en presión composición, ahora está en temperatura composición. Por eso, en coordenadas presión composición aparece a un valor de presión mínima y en coordenadas temperatura composición aparece a un valor de temperatura máxima. Pero es el mismo comportamiento que lo estoy representando en 2 sistemas de representación diferentes, en 2 coordenadas diferentes. Bien, entonces, para desviaciones negativas grandes me aparece lógicamente ahí ese azeótropo de temperatura máxima. Bien, para el caso que tenga desviaciones positivas pequeñas,
ahora la curva de líquido se me desplaza ligeramente, pero hacia abajo, respecto del líquido saturado ideal, y la de vapor acompaña ligeramente. Y para desviaciones positivas grandes, ahora la curva de líquido se desplaza mucho hacia abajo respecto de la curva que presentaba o el comportamiento que presentaba la solución líquida ideal. Y la curva de vapor acompaña ese comportamiento y me genera este azeótropo, que es un azeótropo de temperatura mínima, que corresponde a este caso de presión máxima cuando lo represento en presión composición. ¿Estamos? Bueno, fíjense, todos estos casos que acabo de mostrarles cualitativamente, yo los puedo analizar, digamos, valga la redundancia, analíticamente, los puedo calcular analíticamente con este sistema de ecuaciones, bajo justamente la consideración de Raoult modificada. Es decir, asumiendo al vapor como una mezcla de gases ideales y a la solución líquida como una solución líquida no ideal respecto al comportamiento de Lewis y Randall. Muy bien. Bueno, ¿me siguen bien? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? Por mi parte, todo bien, bueno. Bueno, bárbaro. Muy bien. Entonces, si me van siguiendo bien, sigamos. Ahora entonces lo que voy a analizar va a ser el tercer caso, que es el análisis más general, y que es el análisis que considera justamente, que yo lo pongo aquí como caso 3, al vapor como una mezcla de gases reales, es decir, un vapor no ideal, y a la solución líquida no ideal. Este sería el caso más general de todos. Y que sigue básicamente los mismos pasos que seguimos en los análisis anteriores. La única diferencia es que cuando yo reemplace ahora por la fugacidad parcial del vapor, tengo que tener en cuenta los coeficientes de fugacidad, básicamente de cada componente en el vapor. Es eso básicamente la diferencia. Pero bueno, vamos a seguir, vamos a empezar el análisis. Bueno, como, igual que en los casos anteriores, planteo la condición de equilibrio de fases, que será la fugacidad parcial del componente I en la fase vapor, tiene que ser igual a la fugacidad parcial del componente I en la fase líquida, y esta condición se debe satisfacer para todos, fíjense aquí lo extiendo a n componentes, para todos los componentes de la mezcla. Donde ahora, como yo estoy asumiendo el caso de que la fase vapor es no ideal y la fase líquida es no ideal, ahora los coeficientes de actividad van a tomar, las fugacidades parciales van a tomar estas expresiones. Para el vapor, la fugacidad parcial de cada componente en el vapor va a ser igual a la fracción molar por el coeficiente de fugacidad parcial, este me corrige por la desviación de la idealidad, por la presión. Recuerden, en el caso anterior, esto yo lo asumía igual a 1, porque adoptaba, digamos, asumía un comportamiento de gases ideales. Ahora ya no lo asumo igual a 1. Bien, y para el líquido, como en el caso anterior, me queda que la fugacidad parcial del componente I en la fase líquida va a ser igual a XI por el gamma I por la fugacidad de I líquido, la fugacidad de I puro en estado líquido. Bien, cuando yo reemplazo la fugacidad del componente I en estado líquido por la forma completa que toma esa variable, digamos, esa propiedad, fíjense, me queda XI por el gamma I, y la fugacidad parcial de I puro en estado líquido es todo esto que habíamos visto aquí, ¿no es cierto? Es el coeficiente de fugacidad de saturación de I por la presión de I de saturación por la exponencial, es decir, el factor de Poynting, ¿no? Del volumen de molar de I en estado líquido sobre RT por la presión menos presión de saturación. Tengo algunas preguntas, a ver si me van siguiendo. ¿Por qué ahora me aparece este coeficiente de fugacidad de saturación de I, mientras que en el caso anterior no me aparecía? Porque suponías al vapor ideal. Muy bien. ¿Quién felicitas? Sí. Muy bien. Porque recuerden ustedes, esta es la expresión general para la fugacidad de un componente
en estado líquido, un componente puro en estado líquido. Esta es la expresión completamente general, donde yo decía, para la fase líquida será la fugacidad de líquido saturado, que es igual a la de vapor saturado, que en su forma general es coeficiente de fugacidad de saturación por la presión de saturación, por el factor de Poynting. Esta es la forma bien general. ¿Qué ocurre? Si mi vapor es un vapor ideal, es un gas ideal, entonces este coeficiente de fugacidad vale 1, que era lo que ocurría en el caso anterior. ¿Entienden? Aunque yo tenía una desviación de la ideal en la fase líquida, como la fase de vapor se comportaba con una mezcla de gases ideales, este coeficiente valía 1 en ese caso. Pero ahora, como la fase de vapor es una mezcla de gases reales, entonces ahora este coeficiente no vale 1. Por eso aparece aquí y no aparecía en el caso anterior. Muy bien, perfecto. Bien, como este es el caso más general de todos, yo lo voy a tratar bien general y fíjense, aquí estoy planteando la ecuación que me quedaría de reemplazar las formas que toman los coeficientes de fugacidad parcial en la condición de equilibrio de fases. Cuando yo reemplazo aquí, en la fugacidad parcial de I en el vapor, por esta expresión, y reemplazo en la fugacidad parcial de I en el líquido por esta expresión, llego a esta ecuación. Fíjense, en los casos anteriores yo la recuadré. A la ecuación equivalente a esta, la recuadré. Para el caso 1, ¿cómo la llamaba? La ley de Raoult. Perfecto, perfecto. La ley de Raoult. ¿Quiénes son? Porque no los veo. A mí me gusta siempre, bueno, yo lo padezco mucho este sistema virtual porque a mí me gustan mucho las clases porque yo puedo interactuar con todos los alumnos y podemos discutir. No los veo. ¿Quién fue el que me respondió? Bernardo. Bernardo, muchas gracias Bernardo por la respuesta. Entonces, en el caso 1 era la ley de Raoult. En el caso 2, ¿cómo era? La ley de Raoult modificada. Muy bien, Bernardo. Ley de Raoult modificada. Y aquí en el caso 3, bueno, es esta forma bien general. Pero el análisis, en los 3 casos, es un análisis equivalente, donde voy aumentando el grado de complejidad. ¿Lo ven? El grado de complejidad. Pero el análisis es totalmente equivalente. Planteo la condición de equilibrio de las fases, reemplazo por la forma que toman las fugacidades de acuerdo al análisis que esté realizando o a las asunciones que estoy tomando para cada fase, igualo, reemplazo y llego a esta condición de equilibrio y luego la resuelvo. Ese es el procedimiento. Muy bien. Bueno, a presiones bajas o moderadas, cuando estoy cerca del equilibrio líquido-vapor, este factor de Poynting tiende a 1 y por lo tanto lo voy a despreciar. Fíjense, aquí yo les aclaro, sin introducir un error apreciable, así que lo puedo despreciar. Y voy a llegar a esta ecuación que ahora sí les recuadro, que sería la ecuación para el análisis general, caso 3. Fase vapor como una mezcla de gases reales, fase líquida como una solución líquida no ideal. Bien, donde fíjense que he hecho algún arreglo algebraico, es decir, fíjense acá me aparece este phi mayúscula, letra idea phi mayúscula, que simplemente es el haber pasado esta coeficiente de fugacidad de saturación de I para aquí abajo y al coeficiente de fugacidad parcial de I en la mezcla dividido el coeficiente de fugacidad de I de saturación, lo llamo esta phi mayúscula que aparece aquí. Nada, simplemente he reordenado un poquitito términos. Muy bien. Entonces lo que tengo que hacer para el cálculo es simplemente resolver este sistema, como lo hice antes. Bueno, a las presiones de saturación de cada componente puro, comúnmente lo voy a evaluar a partir de una ecuación de tipo Entwine, de este tipo, como las que vimos en la última parte en la última parte de la primera parte, valga la redundancia. Bueno, una ecuación de este tipo. Así voy a reemplazar aquí la presión de saturación, la voy a dejar expresada a partir de una ecuación de este tipo. Bien, a presiones bajas o moderadas, los coeficientes de fugacidad los voy a poder calcular, estos coeficientes, los voy a poder calcular a partir de una correlación generalizada para el segundo coeficiente virial. Como ya hemos visto, para un sistema binario, el coeficiente de fugacidad parcial queda expresada como una exponencial de P sobre RT por el segundo coeficiente virial,
para el componente I puro, más este término que representaba, o en el cual estaba incluido el coeficiente cruzado, el BIJ, digamos, ¿no? Bueno, esto simplemente ya lo vimos, y vuelvo a escribir lo que de algún modo vimos. Sería la fracción molar del componente J en la fase vapor al cuadrado por el delta IJ, donde el delta IJ es 2 por el BIJ, este es el coeficiente cruzado, menos el segundo coeficiente virial para el componente I, menos el segundo coeficiente virial para el componente J. Bien, por otro lado, el coeficiente de saturación de I puro, fíjense, es el coeficiente de saturación de I puro, se obtiene con esta misma ecuación, haciendo este delta IJ igual a 0, porque aquí no tengo mezcla. Entonces, llego a la expresión del coeficiente I de saturación de I puro. Muy bien, si combino estas dos ecuaciones, esta para el coeficiente de fugacidad parcial y esta para el coeficiente de saturación de I puro, los combino aquí para obtener este phi mayúscula de I y obtengo estas expresiones para esos phi mayúsculas del componente 1 y del componente 2. Reemplazando, llego a estas expresiones. Bien. Muy bien, y esas serán estos que aparecen aquí. Y finalmente me quedaría entonces, fíjense, este sería el sistema de ecuaciones que yo tengo que resolver. Las presiones de saturación, les dije, lo reemplazamos acá por ecuaciones de tipo Entwine. X1, X2, estos son valores que va tomando, que voy a ir evaluando yo. Los valores de presión también. Y estos, phi1 y phi2, son los que yo, digamos, calculé aquí o obtuve aquí a partir de la correlación generalizada para el segundo coeficiente virial. Lo que me queda son los gamma. Bueno, para los gamma podré utilizar algún modelo de solución que represente adecuadamente el comportamiento del sistema. Muy bien, entonces ya tengo este sistema de ecuaciones que tendré que resolver. Y fíjense, nuevamente puedo hacer una representación o a temperatura constante o a presión constante. Entonces, para la representación a temperatura constante, entonces, la temperatura la fijo, es fija, ¿no es cierto? Entonces, al fijar la temperatura, a partir de la ecuación tipo Entwine, al fijar la temperatura, estos son los coeficientes de Entwine para cada sustancia, así ya toma un valor la presión de saturación, es decir, la presión de saturación de ese componente queda fija. Cuando la temperatura la fijo, la presión de saturación queda fija. Entonces, estas presiones de saturación dejan de ser variables y son constantes. Entonces, ¿qué me queda? Cuando una vez que fijé la temperatura, me queda un sistema de dos ecuaciones, hasta ahora con tres incógnitas, que van a ser I1, I2 queda determinada con I1, digamos, X1, X2 queda determinada con X1, y la presión. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Yo tengo dos ecuaciones. Bueno, voy a fijar una de ellas y resuelvo para las otras dos. Por ejemplo, fijo la presión y resuelvo para la composición de la fase líquida y la composición de la fase vapor. ¿Cómo hago eso? Bueno, para eso lo van a hacer utilizando MATCAD, porque esto les queda cuando ustedes reemplacen estos phi por estas expresiones y aquí meten las ecuaciones tipo Entwine. Esto les queda un sistema de dos ecuaciones no lineal. Ustedes no pueden despejar de una ecuación una variable y meterla en la otra. Les queda un sistema no lineal y por lo tanto van a tener que resolverlo a través de MATCAD. Y lo hacen con un given find, como lo han hecho en otros casos. Bien. Después les voy a mostrar en el ejemplo que voy a plantear a continuación, les muestro cómo resolver con un given find, pero bueno, ustedes ya lo habrán hecho. Bien, para la representación a presión constante, bueno, ahora la presión es fija, y por lo tanto me va a quedar un sistema de dos ecuaciones con tres incógnitas, que va a ser I1, es decir, la composición de la fase vapor, X1, la composición de la fase líquida, y la temperatura. Entonces, ¿qué es lo que hago? Bueno, fijo una de ellas y resuelvo para las otras dos. Por ejemplo, fijo la temperatura y resuelvo para la composición de la fase líquida y la composición de la fase vapor, y lo hago, como les dije anteriormente, lo tienen que hacer con MATCAD, a través de una rutina de given find. Bien. Bueno, ¿me pudieron seguir?
El análisis es equivalente a los casos anteriores. Bueno, se complica un poquito más simplemente porque aparecen ahora los coeficientes también de fugacidad. Pero el análisis es totalmente equivalente a los casos anteriores. ¿Me siguieron bien? ¿Me pudieron seguir? ¿Sí? Bueno, muy bien. Con esto terminamos el análisis del equilibrio líquido-vapor. Fíjense que, en definitiva, el análisis del equilibrio líquido-vapor es acotado, es bastante, digamos, el análisis no es complicado. Ahora, lo que es interesante es que con esas ecuaciones, con esos sistemas de ecuaciones que acabamos de ver, ustedes van a tener una flexibilidad enorme para representar distintos comportamientos de equilibrio líquido-vapor. Y ahora les voy a mostrar un ejemplo. Bueno, vamos a ver este ejemplo. Miren. Bien, imagínense este caso. Dice, los datos de equilibrio líquido-vapor, así comúnmente lo vamos a representar, ELV es equilibrio líquido-vapor, para el sistema etanol, que lo indico como componente 1, tolueno, componente 2, a 55 grados centígrados son los siguientes. Bueno, primero, fíjense que lo que me están dando son datos a temperatura constante. ¿Ven? Por lo tanto, la representación va a ser a T constante. Yo voy a graficar P versus composición de cada fase. Versus composición de la fase líquida y composición de la fase vapor. Bien. Segundo, ¿de dónde salen estos datos? Y bueno, y me dan una tabla de datos. ¿Ven? Cuando la presión vale 114,7 milímetros de mercurio, X1 vale 0 y 1 vale 0. Cuando, qué sé yo, la presión es 194,6 milímetros de mercurio, X1 vale 0,04 y Y1 vale 0,4288. Es decir, son datos experimentales medidos para el equilibrio líquido-vapor. ¿Cómo se midieron estos? Bueno, a partir de esos experimentos que yo les dije, que son los experimentos que ustedes no van a hacer este año en el Laboratorio de Química 1, pero que se hacen comúnmente, y, bueno, que yo les he mostrado, ¿vieron la representación gráfica? El recipiente cerrado, el manómetro, el termómetro, y bueno, permito que se establezca el equilibrio entre las dos fases, saco muestras de la fase líquida, analizo la composición, saco muestras de la fase vapor, analizo la composición. Bueno, de ahí salieron estos datos experimentales, de un experimento de ese tipo. Fíjense una cosa interesante. Miren los datos. ¿Ven aquí? ¿Qué tengo aquí? ¿Este dato a qué corresponde? A la presión atmosférica. Componente puro de tolueno. Ahí está. La presión atmosférica, Bernabé, en verdad son 760, está más cerca de 760, ¿no? No, esto es lo que tenés acá, mirá. ¿Ves? X1 vale 0 e Y1 vale 0, es decir, no tenés nada del componente 1. Es decir, efectivamente, lo que tenés es el componente 2 puro. Este dato corresponde al componente 2 puro, es decir, en mi recipiente, en vez de poner una mezcla, puse el componente 2 puro, ¿ven? Por eso no me aparece el componente 1, ni en la fase líquida ni en la fase vapor, porque no está. Bien. Entonces, acá lo que tengo es el componente 2 puro. Y entonces, ¿esto qué representará? La presión saturada del tolueno. Muy bien, muy bien. La presión de saturación del tolueno. Perfecto. Esta será la presión de saturación del tolueno a 55 grados centígrados. Bien. Ahora miro todos los otros datos. Fíjense ustedes, acá sí tengo mezclas, ¿ven? Aparecen. Acá tengo composición de los dos componentes. Y fíjense en el otro extremo. Miren acá. ¿Qué tengo acá? Etanol puro. Exacto, tengo el componente 1 puro. ¿Ven? Acá no me aparece el componente 2. Es decir, en la fase líquida tengo todo componente 1 y en la fase vapor tengo todo componente 1. Es decir, el componente 2 no lo cargué al recipiente. ¿Entienden? Entonces, lo que tengo aquí es la presión de saturación del componente 1 puro a 55 grados centígrados. ¿Estamos? Bien. Lo primero que voy a hacer es graficar estos datos para ver qué forma tiene el diagrama medido experimentalmente.
Los voy a graficar. Bien, bueno, antes les leo el enunciado del problema. Lo que se pide es lo siguiente. En el inciso A, calcular los valores del logaritmo natural del gamma 1 y el logaritmo natural del gamma 2, asumiendo que la fase vapor es un gas ideal y que el factor de Poynting se puede despreciar. Ok, ¿qué caso me están diciendo que utilice para el análisis? ¿Caso 1, caso 2 o caso 3? El caso 2, ¿no es? Muy bien, Bernabé. Caso 2. ¿Por qué? Fíjense, la fase vapor como gas ideal, ¿ven? Pero la fase líquida me está diciendo el logaritmo natural del gamma 1 y el logaritmo natural del gamma 2. Calcule los valores. Factor de Poynting, lo puede despreciar, pero calcule los gamma. ¿Ven? Calcule los gamma. Si me dice calcule los gamma, ya me está induciendo a decir, bueno, en verdad hay una desviación de la idealidad en la fase líquida. Pero al vapor lo asumo como ideal. Es decir, me dicen, utiliza el caso 2. Es decir, utiliza Raoult modificada. ¿Está claro esto? ¿Estamos de acuerdo con esto? ¿Sí? ¿Todos me pueden seguir hasta acá? Sí, Walter. ¿Sí? Por lo menos yo. Sí, sí. Sí, sí, perfecto, perfecto. Yo quiero que me digan que sí o que no. Si hay preguntas, por favor, me lo hacen. Perfecto. Entonces ya me queda claro qué es lo que tendría que hacer. Vamos a seguir al caso B, a la pregunta B. Me dice, determine los parámetros, el lambda 1,2 y el lambda 2,1, de la ecuación de Wilson. Ah, ok. Acá lo que me están diciendo es, mira, para los gamma, utiliza un modelo de solución. Y no cualquiera, no lo elijas vos arbitrariamente. Utiliza el de Wilson porque con este aparentemente anda bien. ¿Se entiende? Eso me están diciendo. Perfecto, ya me están guiando de cómo tengo que resolver este caso. Finalmente, en el caso los sentidos, dice, donde compares los datos experimentales, Walter, estos datos, con los resultados calculados. Sí. ¿Quién me dijo algo? Que te yo, estaba perdón. entrecortando. ¿Alguien No me te dijo supe. algo? ¿Alguna Sí, pregunta? yo. No, Lucas, que por lo Bernardo. menos a mí, desde Sí, que ibas Bernardo, dale. a hablar sobre el enunciado C, se me cortó. Ah, bueno, lo repito. Entonces dice, en el inciso C, construí un diagrama y que la fase vapor, ¿me escuchás bien? ¿Todos se le está cortando a todos? Sí, creo que a mí también. Se está cortando. Bueno, a ver qué podemos hacer. De última podés apagar la cámara, como hacíamos antes. Capaz que ahí se estabiliza. Bueno, sí, apago la cámara, a ver si andamos mejor, ¿eh? Esperan un minutito. Bueno, a ver si hablo un poquito más para ver si me dan el ok y podemos seguir adelante o no quiero que se corte. ¿Me escuchan bien? ¿Se corta? Se escucha bien, Melanie, perfecto. Sí, profe, se escucha bien. ¿Todos me escuchan bien? Bien. Bueno, sigamos entonces, vamos a seguir. Entonces, habíamos quedado en el inciso C. Entonces, el inciso C lo que me dice es, bueno, ahora construite un diagrama, presión versus composición de cada una de las dos fases, donde me compares los datos experimentales, que son medidos, con los resultados del cálculo, del diagrama de fases calculado, utilizando, como te dije, la ecuación de Wilson. Eso es lo que me pide el inciso C. Bueno, ¿queda claro lo que tenemos que hacer? Está muy claro lo que hay que hacer. Lo que hay que hacer está perfectamente claro. Me dicen todo lo que tengo que hacer. Simplemente tengo que poner manos a la obra y resolverlo. Bueno, voy a empezar por graficar estos puntos experimentales para ver qué forma toma el diagrama del equilibrio líquido-vapor. Vamos a hacerlo eso. Cuando lo hago, obtengo este diagrama, ¿ven? Aquí estoy graficando a temperatura constante, es decir, a 55 grados centígrados como temperatura constante, grafico toda la tabla de datos. Presión versus composición de la fase líquida y de la fase vapor. ¿Estamos? ¿Qué presenta el diagrama acá?
El azeótropo. El azeótropo. Un azeótropo, perfecto. ¿Ven? Ahí me aparece un azeótropo. Entonces, este tipo de comportamiento representa un comportamiento ideal, representa un comportamiento, bueno, ideal, ya dijimos que no, porque me decían utiliza los gamma y utiliza Wilson para calcular los gamma, así que ideal no es. Me decían, caso 2, ¿no es cierto? Vapor ideal, líquido con desviación de la idealidad. Ahora bien, les pregunto, ¿la desviación de la idealidad es una desviación muy marcada o es moderada o suave o pequeña? Es marcada porque aparece un azeótropo, ¿no? Muy bien, Iván. Es muy marcada, tengo una desviación muy marcada, una desviación positiva muy marcada, y por eso se me forma el azeótropo. Excelente. Bueno, ahora lo que voy a empezar a hacer es voy a empezar a resolver el problema. Lo primero que me preguntan y me piden es, bueno, calcular los valores básicamente de los gamma, o de los logaritmos naturales de los gamma, del gamma 1 y del gamma 2. Bien. Bueno, para hacer eso, yo ya se los he mostrado un poquito como en una teoría anterior, pero se los voy a mostrar en acción, digamos. ¿Cómo se hace esto? Bueno, yo planteo la condición para el equilibrio líquido-vapor, en términos de fugacidades parciales. La fugacidad del líquido, para este caso que estoy analizando, la fugacidad parcial del líquido, del componente I en la fase líquida, para este caso es XI por el gamma I por la presión I de saturación. Para el vapor, en este caso es la fugacidad parcial de I en el vapor, es I sub I por la presión, porque al vapor lo asumo como gases ideales, como mezcla de gases ideales. Cuando reemplazo, ¿ven? Reemplazo la fugacidad parcial de I en el líquido, la reemplazo por esta ecuación, la fugacidad parcial de I en el vapor por esta ecuación. Y si despejo de aquí, llego a que el gamma sub I es igual a I1, es decir, I, es decir, la fracción molar de I en el vapor por la presión, dividido la fracción molar de I en el líquido por la presión de saturación de I. Y esto es válido tanto para el componente 1 como para el componente 2. Fíjense ustedes que esta ecuación me permite calcular el gamma de cada componente a partir de los datos que yo tengo en la tabla. La composición de la fase de vapor, la del líquido, la presión y las presiones de saturación de cada componente que, como vimos, son los datos extremos de la tabla. Perfecto. Entonces hago esta cuenta, simplemente. Para cada dato que a mí me dan en la tabla anterior, estos son los datos que me dan la presión, la composición de la fase líquida y de la fase vapor. Entonces, ¿qué hago? Bueno, reemplazo acá y obtengo el gamma 1. Tengo X1. Puedo calcular X2 con este X1. Tengo I1, puedo calcular I2. Reemplazo acá en términos del componente 2 y obtengo el gamma 2. Acá lo tienen. Y luego le calculo el logaritmo natural del gamma 1 y el logaritmo natural del gamma 2. ¿Ven? Y así hago con todos. Esta es la forma en la cual yo les dije, a partir de datos experimentales de equilibrio líquido-vapor, se obtienen los gamma. Este es el análisis, esta es la forma en la cual, a partir de datos experimentales para el equilibrio líquido-vapor, se obtienen los gamma de la fase líquida para cada componente. ¿Estamos? Así lo hacen con todos los datos. Ahora lo que voy a hacer, los voy a graficar. Miren cuando los grafico. Aquí los grafiqué, ¿ven? Lo que grafico aquí es, por favor aquí, no le puse los rótulos a los ejes coordenados. Esto sería el logaritmo natural del gamma, y esto es la composición del componente 1, X1, en la fase líquida, X1. Bien, fíjense la forma que toman los gamma. ¿Qué me pueden decir de la forma de que toman los gamma? A ver, ¿qué me comentan? Les hago algunas preguntas. Primero, ¿tengo desviaciones positivas o negativas de la idealidad? ¿Positivas? Muy bien, positivas. ¿Por qué positivas? Porque fíjense que todos los valores toman valores mayores que 0. El logaritmo natural toma mayores que 0. Es decir, los gamma toman valores mayores que 1. Por lo tanto, son desviaciones positivas. Muy bien, perfecto. ¿Podría la fase líquida ser representada a través de un modelo de solución regular?
¿Por qué Wilson? ¿Por qué no usé un modelo de solución regular? ¿Podría? No, porque no es simétrico. Muy bien, muy bien. Muy bien. Yo acá no veo la simetría. ¿Se acuerdan cuando vimos los logaritmos naturales de los gamma graficados en modelo de solución regular? Quedan dos curvas exactamente simétricas que se cortaban en 0,5. Estas curvas no quedan simétricas. ¿Ven la pérdida de simetría? Bueno, esto me indica que el modelo de solución no es de tipo regular, tendré que es otro modelo. Bueno, en el inciso me indican que es tipo Wilson, ¿eh? Pero bueno, son elementos que es importante que ustedes los vayan visualizando. Fíjense ustedes, por otro lado, como estoy yo adoptando un comportamiento de solución ideal de Lewis y Randall, que es el que adopto siempre, por eso la desviación de la idealidad a dilución infinita es máxima y el comportamiento converge a un comportamiento de solución ideal de acuerdo a Lewis y Randall cuando x1 tiende a 1, ¿ven? Es decir, cuando x1 tiende a 1, el comportamiento tiende a Lewis y Randall, el gamma 1 se hace 1 y el logaritmo se hace 0. Por eso la curva tiende a 0, ¿ven? Y lo mismo le pasa al componente 2. ¿Estamos? Bien, muy bien. Perfecto, entonces ya resolví el inciso A. Me pedía calcular los valores de los logaritmos naturales de los gamma asumiendo lo que nosotros hemos asumido. Ahora me dice, determina el valor de los parámetros, el lambda 1,2 y el lambda 2,1 de la ecuación de Wilson. Bien, aquí tengo distintas formas de poder evaluar los parámetros del modelo. Por lo menos 3 formas que yo les voy a mostrar aquí. Una de las formas es a partir de los coeficientes de actividad a dilución infinita. Voy a ir un instante a recordarles a ustedes cómo forma tomaba la ecuación de Wilson. Si ustedes van a la teoría, cuando vimos modelos de solución, esta era la ecuación de Wilson, que me daba esta forma para el gen exceso, y me daba esta forma para el logaritmo natural del gamma 1, y esta forma para el logaritmo natural del gamma 2. Y yo les puse a dilución infinita, estas ecuaciones se convierten en estas expresiones. ¿Ven? Se reducen a estas expresiones. Logaritmo natural del gamma 1 a dilución infinita es igual a menos el logaritmo natural del lambda 1,2 más 1 menos el lambda 2,1. Y el logaritmo natural del gamma 2 a dilución infinita es igual a menos el logaritmo natural del lambda 2,1 más 1 menos el lambda 1,2. Entonces, a partir de estas dos ecuaciones, yo podría calcular, fíjense, fácilmente el lambda 1,2 y el lambda 2,1. ¿Cómo? Y bueno, si yo tengo estos valores medidos experimentalmente, es decir, el logaritmo natural del gamma 1 a dilución infinita y el logaritmo natural del gamma 2 a dilución infinita, esto me queda un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. ¿Cuáles son esas incógnitas? Bueno, el lambda 1,2 y el lambda 2,1. Entonces, esa es una de las formas en la cual yo puedo justamente calcular los parámetros lambda del modelo. Bueno, y ese es el primer método que yo les muestro aquí. Entonces, yo les aclaro aquí. Un método para obtener los parámetros de la ecuación de Wilson es a través de los coeficientes de actividad de dilución infinita. ¿Cómo hago eso? Bueno, fíjense. A partir de este gráfico, donde yo grafiqué logaritmo natural del gamma 1 y logaritmo natural del gamma 2, puedo determinar de ahí, de ese valor, justamente el logaritmo natural del gamma 1 a dilución infinita, que es 2,2795. Y de ese valor, es decir, del valor a justamente, ¿cómo hice esto yo? Ustedes me podrían preguntar, ¿cómo hiciste para determinar 4 decimales? Bueno, lo que hice fue, tracé un polinomio interpolante de los puntos, y luego con ese polinomio lo que hice es, tomé el límite cuando x1 tiende a 0, es decir, cuando aparecía x1 lo hacía igual a 0. Entonces me daba este valor que está acá, ¿ven? Que les marco acá, 2,2795. Para el logaritmo natural del gamma 2 hago lo mismo. Trazo un polinomio interpolante, que es esta curva negra que les muestro aquí. Por ejemplo, un polinomio de orden 3. Y hago x1 igual a 1. Sí, x1 igual a 1. Para ver justamente qué valor toma el logaritmo natural del gamma 2 a dilución infinita. Es 1,6763.
73. Es decir, lo que hago básicamente es ver la tendencia que tienen los puntos y lo extrapolo hasta que la curva corte el eje que representa el componente 1 puro. Esa condición es la condición donde al componente 2 lo tengo diluido infinitamente. Es decir, es la condición de dilución infinita para el componente 2. Bien, ¿queda claro esto? ¿Cómo determino esto? Sí, ¿no? ¿Sí? ¿Alguna pregunta? ¿No? ¿No hay preguntas? Sigo adelante. Entonces, yo ya determiné de estos valores que surgen de la extrapolación del comportamiento del logaritmo natural de los gamma, determiné los valores de los logaritmos naturales de los gamma a dilución infinita. Bien, entonces, en la ecuación de Wilson ya determiné estos valores, ¿ven? Esos dos valores ya toman, digamos, son valores conocidos ya. Entonces ahí puedo plantear este sistema que les decía de dos ecuaciones con dos incógnitas, cuyas incógnitas son los parámetros del modelo. Bueno, eso lo hago a través de una rutina tipo Given Find en MATCAD, y para eso, fíjense, aquí pongo, entonces, valores semilla para el lambda 1,2 y el lambda 2,1. Bueno, ahí se cortó un poquito, pero bueno, puse 0,2 y 0,4. Luego pongo el given y mi sistema de ecuaciones. Recuerden utilizar los iguales, estos que son justamente de evaluación de sistemas de la rutina Given Find, que son los iguales negritos. Y entonces este será el logaritmo natural del gamma 1 a dilución infinita, y este es el logaritmo natural del gamma 2 a dilución infinita, los valores que determiné aquí, este y este. Y por lo tanto, resuelvo en Find para obtener el lambda 1,2 y el lambda 2,1. Y lo que obtengo es esto, ¿ven? El lambda 1,2 es 0,1822 y el lambda 2,1 0,4234. Muy bien. Les decía que había otras formas para poder calcular los parámetros del modelo. Bueno, otra forma sería, voy a la ecuación de Wilson, sería simplemente resolver este sistema de ecuaciones. Fíjense, ¿qué tengo aquí? Bueno, yo en el inciso A calculé el logaritmo natural de los gamma, el gamma 1 y gamma 2, para todos los datos experimentales. ¿Entienden? Entonces, esos son valores conocidos. A su vez, para cada valor de este logaritmo natural del gamma, yo conocía cuánto valía x1, por lo tanto, cuánto vale x2. Es decir, esto es un sistema de ecuaciones donde tengo dos incógnitas, el lambda 1,2 y el lambda 2,1. ¿Entienden? Entonces, para cualquier par de puntos, podría resolver este sistema de ecuaciones y obtener el lambda 1,2 y el lambda 2,1. Por ejemplo, una costumbre que se utiliza y que en la literatura ustedes, especialmente, digamos, bueno, antes se hacía eso cuando no había tanta facilidad para el cálculo con los programas matemáticos de cálculo en computadora. Antes se resolvía el sistema de ecuaciones para un solo punto. Y comúnmente se lo hacía para la composición azeotrópica. Cuando había un azeótropo se hacía para la composición azeotrópica porque comúnmente la composición azeotrópica no aparece lejos de una composición equimolar. Entonces se elegía la composición azeotrópica y para ese dato de composición azeotrópica se resolvía ese sistema de ecuaciones. Entonces, por eso les pongo otra posibilidad, sería calcular los parámetros de la ecuación de Wilson a partir de los valores del logaritmo natural del gamma 1 y logaritmo natural del gamma 2 para la composición azeotrópica. Bueno, en ese caso, fíjense que la composición azeotrópica en los datos experimentales me aparece aquí, ¿ven? A 308,2 milímetros de mercurio tengo la composición azeotrópica, donde la composición de las dos fases es la misma, 0,749. Entonces, para ese dato de composición, yo voy a resolver justamente el sistema de ecuaciones que les acabo de comentar. Entonces, para esa composición de x1, x2 queda definida, tomo valores semilla, el lambda 1,2 y el lambda 2,1, y resuelvo mi sistema de ecuaciones. ¿Estamos? Fíjense que ahora, el sistema de ecuaciones que estoy resolviendo es este.
Ahora, este logaritmo natural del gamma 1 es el logaritmo natural del gamma 1 para la composición azeotrópica, y este, el logaritmo natural del gamma 2, para la composición azeotrópica. Que cuando yo calculé los logaritmos naturales de los gamma para todos los valores, tendré que tomar este, que es el de la composición azeotrópica, ¿ven? ¿Estamos? Tendré que tomar, aquí tengo los logaritmos naturales de los gamma, son las dos últimas columnas, estos son los logaritmos naturales de los gamma 1 y gamma 2 para la composición azeotrópica. Entonces, resuelvo el sistema de ecuaciones para esos valores. Esos serán los dos logaritmos naturales de los gamma. X1 y X2 quedan determinados de la composición azeotrópica. Y resuelvo para el lambda 1,2 y el lambda 2,1. Bien, obtengo estos valores. Fíjense que difieren un poco de los valores que obtuve por el método de los logaritmos naturales de los gamma de ilusión infinita. Difieren un poco. Luego veré cuál es el mejor par de parámetros que me permite reproducir el modelo. Pero por ahora son distintos métodos que me permiten calcular los parámetros. Fíjense que es tan fácil resolver este sistema de ecuaciones, simplemente hacen un clic. Te ponen valores semilla y hacen un clic. Que yo podría hacer este análisis que hice, resolver este sistema de ecuaciones, para todos los puntos experimentales. ¿Ven? Para todos. No solamente para uno, que es la composición azeotrópica, sino para todos. Y luego, con todos los conjuntos que obtuve, con todos los pares de lambda 1 y lambda 2 que obtuve, podría tomar un promedio de lambda 1, de lambda 1,2 y un promedio de lambda 2,1. ¿Entienden? Y eso se los muestro como un método 3, otra alternativa. También, entonces les aclaro acá. También podría repetir el mismo cálculo para el resto de las composiciones, no solamente la azeotrópica, sino para todas, y luego tomar el valor promedio de cada parámetro. Ese sería un cálculo mejor, ¿entienden? De los valores de los parámetros. Bueno, tienen distintas posibilidades, distintos métodos. ¿Estamos? Para evaluar el lambda 1,2 y el lambda 2,1. ¿Queda claro esto? ¿Queda claro esto? ¿Me siguen bien? ¿Alguna pregunta? Melanie, ¿sí? Bárbaro. ¿Alguna pregunta que pueda surgir de esto? Profe, una consulta. Sí, Entonces esos felicito. parámetros son dados, ponele por bibliografía. Entonces nosotros lo que estamos es estimándolos a lo experimental. A ver, ¿en qué sentido decís dados por bibliografía, Felicitas? A Digo, ver. como que son exactos en ese sentido, como que van a ser constantes en un valor y nosotros lo que estamos estimando es al valor teórico. Bueno, sí, sí, puede A ser. ver, aún en la bibliografía, estos datos son calculados así, Felicitas. ¿Ves? Claro, Vos los calculás por alguno de estos métodos, lo que pasa es que después vos lo contrastás. Con estos parámetros vos vas a calcular el diagrama de fases y vas a ver cómo te ajusta respecto a los datos experimentales. claro, al Juego de modelo. parámetros, claro, al juego de parámetros que mejor te ajusta el modelo a los datos experimentales, esos son los que reportan en literatura. ¿Entendés? Perfecto. ¿Sí? Esa es Sí, la perfecto. estrategia. Esa es la estrategia. Sí, sí, Pero sí. la forma de calcular los parámetros del modelo es esta, por alguno de estos métodos. Es más, en algunos modelos o en algunos casos ajusta mejor a través de los mejores parámetros se obtienen a partir de los gamma de ilusión infinita. En otros casos se ajusta mejor o los mejores parámetros se logran promediando todos, digamos, todos los cálculos que uno hace para todas las composiciones. ¿Entendés? Pero Sí, sí, sí. después, una vez que determinaste los parámetros, después vas a tener que recalcular el diagrama y ver cómo te queda el diagrama calculado respecto de los puntos experimentales. Qué bueno fue tu modelo para reproducir el comportamiento experimental. Claro. ¿Sí? Para, Sí, perfecto. para aquel par de datos que mejor te reproducen los datos experimentales, eso los reporto como datos o como parámetros, o esos son los que aparecen en la literatura como parámetros de Wilson para el sistema etanol-tolueno, o benceno-tolueno, lo que sea. ¿Sí? Sí, 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 gracias. Muy bien. Ahora vamos a hacer ese cálculo entonces. Vamos a ver cómo ajustan estos parámetros los datos experimentales. Bien, yo lo voy a hacer para uno de ellos, que es lo que me pide en el inciso 3. Calculate el diagrama con esos parámetros que calculaste de Wilson, ahora calculate el diagrama y contrastámelo con los datos experimentales para ver qué bien te fue. Qué bien el modelo de Wilson te pudo representar el comportamiento experimental. Esa es la idea del inciso C. Bueno, yo voy a tomar, pero ustedes si quieren pueden
hacer el cálculo con los otros juegos de parámetros que obtuvimos. Por ejemplo, aquí utilizando exclusivamente la composición azeotrópica. O si quieren, pueden hacer todo el mismo análisis para todos los datos experimentales, para todos. Luego promedian los valores que obtuvieron para cada parámetro y ver cómo les queda el diagrama de fases para ese juego de parámetros. Bueno, yo lo voy a hacer solamente para los parámetros que obtuve a partir de la condición de dilución infinita, de los gamma de dilución infinita. ¿Sí? Esos eran estos valores que tenía acá, ¿ven? Entonces, lambda 1,2 es 0,1820. 0,1822, ¿ven? Del análisis que salía a dilución infinita, el caso 1 que les mostré. Y el lambda 2,1, 0,4234. Acá, 0,4234. Bueno, las presiones de saturación las tomaba de los datos experimentales, de los datos extremos de la tabla. Eso ya está definido. Ahora lo que voy a hacer, fíjense, voy a la teoría de hoy, que repasé hoy. Voy a la teoría. Cuando ustedes calculan esto, van a la teoría. Estoy analizando este caso, caso 2. Este era mi sistema de ecuaciones que me permitía a mí calcular el diagrama de fases. Yo ya tengo las expresiones de los gamma. Las expresiones de los gamma están dadas por la ecuación de Wilson. Ya determiné sus parámetros. Entonces estos ya son conocidos. ¿Estamos? Son conocidos. Las presiones de saturación son conocidas. Entonces, ¿qué me queda ahora? Me queda un sistema de 2 ecuaciones con 3 variables, con 3 incógnitas. ¿Por qué digo 3? Bueno, la temperatura es fija. Los datos están dados a 55 grados. Esto es fijo. Entonces, mis variables son la presión, X1 e Y1. ¿Cómo voy a resolver este sistema? Como les decía, fijo una de esas variables y resuelvo para las otras dos. Muy bien. Voy a hacer eso ahora entonces. Entonces, aquí voy a fijar X1. Elijo un valor de X1. Por ejemplo, X1 igual a 0,95. X2, por supuesto, queda definido, ¿no es cierto? Bien. Entonces, cuando meto X1 en la expresión de los gamma, de acuerdo a la ecuación de Wilson, fíjense, voy a la ecuación de Wilson, aquí, ¿ven? El gamma 1 quedará como la exponencial de todo esto, es decir, paso el logaritmo para el otro lado, me quedará la exponencial de todo esto. Y el gamma 2 me quedará la exponencial de todo esto. Donde lambda 1,2 y lambda 2,1 ya desconocido, como les dije. X1 es el valor que yo fijé recién. X2 queda determinado. Es decir, al fijar X1, ya el gamma 1 y el gamma 2 quedó determinado. El gamma 1 quedó determinado y el gamma 2 quedó determinado. Muy bien. Ahora, introduzco, fíjense, la primera de las dos ecuaciones, ¿no? Presión es igual X1 por el gamma 1 por la presión de 1 de saturación, más X2 por el gamma 2 por la presión 2 de saturación. Así que, como yo fijé X1 es el valor que fijo, gamma 1 quedó determinado, la presión 1 de saturación es conocida, y todo esto es una cuenta, es una suma. Cuando hago esa suma me da este valor de presión, 292,5684 milímetros, todo esto está en milímetros de mercurio. Y la composición de la fase vapor I1 quedaba a partir de esta segunda ecuación, que también, al evaluar la presión, a partir de esta ecuación, ahora viene acá abajo, se evalúa esta segunda ecuación. I1 me queda 0,9119. ¿Y qué hago ahora? Ahora cambio el valor de X1. Ahora en vez de 0,95 lo hago 0,9. Y leo directamente los valores para presión y para la composición de la fase vapor. Y ahora cambio el valor de X1. En vez de 0,9 lo hago 0,85. Y leo aquí, pues todo esto se calcula automáticamente, leo la presión y la composición de la fase vapor. Y en vez de 0,85 ahora lo hago 0,80. Y así barro de un extremo de composición al otro extremo de composición. Para cada cálculo que hagan, registren esos valores en unas matrices así tipo resultados, ¿ven? Acá estoy yendo desde un extremo hasta el otro extremo de composición. Lo que voy fijando es X1. Y lo que va calculando el sistema de ecuaciones es la presión y la composición de la fase vapor para ese X1.
Y así obtienen estos resultados que tienen acá. ¿Se entiende? Luego los grafico. Y los grafico superpuestos a los datos experimentales. Miren lo que obtenemos. ¿Ven? Este es el diagrama de fases calculado. Esta es la curva de líquido saturado, la azul. Esta es la curva que salió de graficar estos datos, los datos calculados con el sistema de ecuaciones. ¿Ven que bien ajusta los datos experimentales? Es decir, yo me podría con esos valores de gamma hasta prescindir de los datos experimentales, ¿entienden? Ya podría que con esos valores de gamma ya me puedo calcular mi diagrama de fases. Es decir, en la literatura, cuando usted le ponen los valores de los parámetros, la idea es esa, ¿no es cierto? Que ustedes con los valores de los parámetros pueden calcular el diagrama de fases sin necesidad de ir al laboratorio a medirlo. Fíjense que bien se reproduce el diagrama de fases. Entonces, esta es la curva de líquido saturado, la azul. Los puntos azules, lógicamente, son los datos experimentales para la fase líquida. Esta es la curva de vapor saturado y los puntos rojos son los datos experimentales medidos para la fase vapor. ¿Estamos? Bien. Bueno, tienen en el seminario ustedes algunos ejercicios planteados para que jueguen con todo esto. ¿Se entendió la idea? ¿Recuerdan cuando yo les dije, se van a sorprender ustedes mismos de la capacidad de cálculo que van a tener? Van a calcular diagramas de fase muy variados, diversos y demás. Bueno, fíjense cómo este es el primero de todo lo que vamos a calcular, pero fíjense qué interesante, ¿no? En la potencia del cálculo. Fíjense lo potente que es el cálculo. Y a ustedes les permite realmente, una versatilidad increíble. Es decir, les permite representar un diagrama de fase con desviación muy marcada de la idealidad, como este caso. Bueno, muy bien. ¿Quedó claro? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Comentario? ¿No? Están todos ahí, ¿no es cierto? No se me fueron, ¿no? Sí, Walter, por mi parte todo bien. No. Vale. Sí, yo también. Todo bien. Claro. Excelente. Profe, yo. Felicita, dale. Sí. No, Sí. de que me sigue quedando la duda todavía lo de la constante. O sea, entonces no es que tenemos que comparar con la de bibliografía, sino que usamos directamente la que nosotros obtuvimos en el inciso B. Claro, claro, sí, sí, sí. Es más, felicita, muchas veces las constantes, los parámetros del modelo, no están reportados para todos los sistemas. ¿Entendés? Vos con los datos experimentales tenés que obtener tus propios parámetros de tu sistema. Ah, ya entendí. ¿Entendés? Claro. Y con esos parámetros después vas a poder reproducir tu diagrama de fases. Entonces vos me decís, ¿y para qué quiero reproducir mi diagrama de fases si ya lo medí experimentalmente? Bueno, pero de todos modos, cuando vos trabajás con este sistema, ya después te independizás de medir experimentalmente ese diagrama. ¿Entendés? Claro. Después lo podés calcular. ¿Entendés? Claro. Con esos Sí, sí, parámetros. sí. Esa es la idea. Siempre la idea es, cuando uno calcula diagramas de fase, lo hace así. Tiene que medir inicialmente probablemente el comportamiento experimental para poder determinar los parámetros de mi modelo de solución que mejor me describa el comportamiento. Entonces yo determino que mi mejor modelo es Wilson con tales parámetros. Listo, ahora ya no necesito medir más mi diagrama. Ahora ya con Wilson y con esos parámetros voy a poder calcular el diagrama en otras condiciones, digamos. ¿Se entiende? ¿Se entiende la idea? Sí, sí, perfecto, perfecto. Yo pensé que lo íbamos a comparar directamente con el valor de bibliografía y no, ya está. No. Vos lo que comparás son datos experimentales con los resultados de tu cálculo. Eso sí lo comparás, porque es lo que te Claro. piden en el inciso C. Compará, a ver, inciso C. Construye un diagrama donde compares los datos experimentales con los valores calculados utilizando la ecuación de Wilson, tu modelo de solución. Claro. ¿Vamos? Sí, perfecto, perfecto, gracias. Muy bien. Bueno, ¿alguna pregunta más? Bien, entonces damos vuelta a la página y nos metemos en otro tema. Si no hay más preguntas, avanzamos. Muy bien. Bueno, con este ejemplo, terminamos el análisis del equilibrio líquido-vapor. Y a partir de ahora vamos a empezar a analizar otro tipo de equilibrio, que es el equilibrio líquido-líquido. Es decir, cuando ahora tengo dos fases líquidas en equilibrio. ¿Estamos? Bien.
Entonces voy a abrir la teoría que les subí hoy. Muy bien. Pero antes de meterme en la teoría, quiero meterlos en contexto. Quiero discutir algo para ponerlos en contexto. ¿Qué quiere decir esto de un equilibrio líquido-líquido? Bueno. Vamos a la teoría de equilibrio líquido-vapor y quiero ver un diagrama de fase para el equilibrio líquido-vapor a presión constante. Este diagrama. Bueno, el equilibrio entre fases condensadas o los equilibrios entre fases condensadas, es decir, el equilibrio líquido-líquido y todos los otros que vamos a ver, que es el sólido-líquido y el sólido-sólido, todos esos equilibrios entre fases condensadas se analizan o se representan gráficamente en diagramas a presión constante. Por lo tanto, voy a introducirlos en el tema a partir de este diagrama para el equilibrio líquido-vapor a presión constante. Vamos a considerar lo siguiente. Imagínense lo siguiente. Imagínense que yo preparo una mezcla, por ejemplo, de composición 0,5, y imagínense que la presión la tengo a presión atmosférica, a presión constante que es la presión atmosférica, y llevo la temperatura hasta este punto que está aquí. Aquí. ¿Qué me dice el diagrama respecto de mi sistema? ¿Qué me dice ahí? ¿Cómo está mi sistema? Todo vapor. Muy bien. Es decir, mi sistema existe como un vapor, como una mezcla de gases en estado de vapor, un vapor. Ahora imagínense que yo empiezo a bajar la temperatura. Bajo la temperatura, cuando llego a este punto me aparece justamente las primeras gotitas de líquido, es decir, llego al punto de rocío, ese líquido, como dijimos, lo leo por acá en composición, sigo bajando la temperatura, llegué a este punto, que es el punto de burbuja, y ahí tengo prácticamente, virtualmente todo líquido y con las últimas burbujas de vapor, perdón, cuya composición la leo acá. Perfecto. Ahora imagínense que bajo y sigo bajando la temperatura. ¿Qué tengo aquí? En este punto, por ejemplo. ¿Cómo existe mi sistema? Todo líquido. Todo líquido. Todo líquido. Todo líquido. ¿Y cómo es mi sistema? Un líquido homogéneo, una solución líquida homogénea que alberga a los dos componentes. ¿Sí? Hasta ahí estamos de acuerdo, ¿no es cierto? Muy bien. La pregunta que me hago es, ¿qué pasa si yo sigo bajando la temperatura? Sigo bajando la temperatura más por debajo de la ventana de temperaturas que me muestra este diagrama. Es decir, sigo bajando más la temperatura. ¿Qué pasará? ¿Con qué me encontraré? Bueno, me voy a encontrar con otras regiones de equilibrio. ¿Cuáles son esas regiones de equilibrio? Bueno, seguro que me voy a encontrar con un equilibrio sólido-líquido. ¿Dónde va a aparecer ese equilibrio sólido-líquido que lo vamos a analizar la semana que viene? Bueno, va a aparecer en las cercanías de las temperaturas de fusión de los componentes puros. Así como el equilibrio líquido-vapor me aparece en las cercanías de las temperaturas de ebullición de los componentes puros, en las cercanías, cuando estoy a temperaturas cercanas a las temperaturas de fusión de los componentes puros, ahí me va a aparecer una región de equilibrio sólido-líquido. ¿Estamos? Por debajo de esa región, ya mis mezclas serán sólidas. ¿Entienden? Eso siempre va a ocurrir, siempre van a aparecer en el diagrama de fases, así como siempre me va a aparecer una región de equilibrio líquido-vapor que me indica la forma en la cual los componentes pasan de la fase líquida a la fase vapor o viceversa, o de la fase vapor a la fase líquida. Siempre me va a aparecer en el diagrama de fases una región para el equilibrio sólido-líquido, que me va a indicar de qué manera los componentes pasan del estado líquido al estado sólido o viceversa. Ahora bien, antes de encontrarme con esa región sólido-líquido, yo me podría encontrar o no una región de equilibrio líquido-líquido. Es decir, donde mi solución líquida homogénea, por ejemplo, representada por este punto, ingresa en
en una región donde se separa en dos fases líquidas. Cada fase va a tener su propia composición. ¿Entienden? ¿Queda claro? Esa región va a poder aparecer en el diagrama de fases o no. A veces aparece, a veces no aparece. ¿De qué dependa? ¿De qué depende que aparezca o que no aparezca? Bueno, de situaciones y condiciones que vamos a analizar en la teoría, que voy a empezar ahora, en unos minutitos, y vamos a continuar mañana. ¿Se entiende la idea? ¿Se entiende el contexto? ¿Se entiende? Sí. Bárbaro. Entonces, vamos a empezar a analizar ese equilibrio líquido-líquido. Vamos a ver cuáles son las condiciones que se deberían dar para que se vea esa región de equilibrio líquido-líquido. Por lo tanto, ¿en qué casos se ve y en qué casos no se ve? Muy bien. Entonces voy a abrir la teoría que les subí hoy y voy a empezar. Bueno, el análisis que voy a hacer es para el equilibrio líquido-líquido de dos fases líquidas para el caso de sistemas binarios, es decir, sistemas formados por dos componentes. Para el caso del equilibrio líquido en sistemas formados por más componentes, lo voy a ver más adelante. Para el caso particular de sistemas formados por tres componentes. Pero por ahora vamos a analizar sistemas formados por dos componentes. Bueno, vamos a considerar nosotros una mezcla líquida. Una mezcla líquida. Y por lo tanto, planteemos su expresión de energía libre de Gibbs de mezcla por mol. Como nosotros ya sabemos, la energía libre de Gibbs por mol de mezcla está dada por una contribución de componentes puros más un delta G de mezcla, donde este delta G de mezcla, como ya hemos discutido, tiene dos contribuciones, el delta G de mezcla ideal más el G en exceso. Bien, esta es la expresión, digamos, la expresión que me da la construcción general de la propiedad de energía libre de Gibbs de mezcla, ¿no? Ahora voy a plantear esta expresión para una mezcla líquida. Entonces, me quedará que la energía libre de Gibbs por mol de mezcla líquida, para la fase líquida, es igual a X1 por la energía libre de Gibbs, para la energía libre de Gibbs molar del componente 1 puro en estado líquido, más X2 por la energía libre de Gibbs molar del componente 2 en estado líquido. Ahí tengo contribución de componentes puros, más RT por X1 logaritmo natural de X1 más X2 logaritmo natural de X2. Esto es el delta G de mezcla ideal. Más, y ahora fíjense, el G en exceso, por un tema de simplicidad nomás, lo voy a asumir en el contexto de modelo de solución regular. Pero todas las conclusiones que yo obtenga de mi análisis son totalmente generales, válidas para cualquier otro modelo o inclusive cuando el G en exceso yo lo represente objetivamente a partir de los gamma. Es decir, no a partir de un modelo de solución, sino a partir de la expresión de los gamma, medidos experimentalmente. Con esto quiero decirles, si bien estoy aplicando aquí, utilizando un modelo de solución regular, no quiere decir que las conclusiones que obtengan son solo válidas para modelo de solución regular. Son generales. Bien. En el modelo de solución regular, el G en exceso me queda expresado como A, un parámetro A que no depende, que es una constante, no depende ni de la temperatura, ni de la presión, ni de la composición. A por X1 por X2. ¿Sí? Entonces, esta es la expresión de la energía libre de Gibbs de una mezcla líquida homogénea. ¿Sí? Es la misma que venimos trabajando nosotros hasta ahora cuando hemos considerado soluciones homogéneas. Esta es la ecuación para una solución líquida homogénea. La energía libre de Gibbs de esa solución. ¿Estamos? Bien. Ahora vamos a hacer la siguiente suposición. Vamos a considerar que tengo desviaciones positivas de la idealidad, es decir, que A es mayor que 0. ¿Se acuerdan que en el modelo de solución regular el signo de A me indica el tipo de desviación? Si A es mayor que 0, tengo desviaciones positivas de la idealidad, y si A es menor que 0, tengo desviaciones negativas de la idealidad. Vamos a asumir que tengo desviaciones positivas de la idealidad, que A es mayor que 0. Muy bien. Ahora quiero hacerles una pregunta, y ustedes ya lo han trabajado. ¿Qué forma
gráfica tiene este delta G de mezcla ideal. Si yo lo grafico, ¿se acuerdan qué forma tiene? ¿Se acuerdan la forma? Si yo lo grafico, ¿qué forma tenía? Una curva hacia abajo. Muy bien, felicitas. Es decir, una curva cóncava que me queda negativa. ¿Por qué me queda negativa? Bueno, porque fíjense, x1 y x2 son valores entre 0 y 1, es decir, los logaritmos son negativos. Este término es negativo, este término es negativo. Al multiplicarlo por RT, que son ambos positivos, bueno, todo este término me queda negativo. Y además la forma es una curva cóncava, lo que yo llamo una curva cóncava hacia arriba. Muy bien, esto es una curva cóncava hacia arriba. Ahora bien, ¿se acuerdan qué forma tenía el gen exceso? Cuando lo graficamos, cuando vimos un modelo de solución regular, lo graficamos para un A positivo. ¿Qué forma tiene? También es una curva cóncava, pero como el A es positivo, todo este término es positivo. Ahora es cóncava hacia abajo. ¿Sí? ¿Me siguen? Ahora es cóncava hacia abajo. Miren, yo se los grafiqué, justo tengo el archivo abierto, porque yo se los mostré cuando analizamos modelos de solución. Y el primer modelo de solución que nosotros analizamos era el modelo de solución regular. Y aquí tengo, ¿ven? Aquí tengo graficado el gen exceso, ¿ven? Es una curva cóncava hacia abajo debido a que la A es positivo, la A es mayor que 0, ¿ven? Una curva así. Miren, aquí tengo lo que les estoy diciendo ahora. Esta es la forma que toma el delta G de mezcla ideal, ¿ven? Una curva cóncava hacia arriba, cuya concavidad depende del valor de temperatura. Para temperaturas mayores, la curva se hace cada vez más negativa, es decir, cada vez más cóncava hacia arriba, ¿ven? Acá T3 es mayor que T2 y mayor que T1. Como la temperatura está multiplicando, a temperaturas mayores la curva se va más para abajo. El gen exceso, en el contexto de modelo de solución regular, es constante, es decir, no depende de la temperatura. Por lo tanto, para un valor de A mayor que 0, el gen exceso siempre queda cóncava hacia abajo y es constante para cualquier valor de temperatura. De manera tal que cuando yo sume estas dos contribuciones, el delta G de mezcla ideal más el gen exceso, voy a obtener lo que les estoy diciendo ahora. Voy a obtener, ahora me pongo aquí, en esta ecuación que estaba, ¿no? Este es el delta G de mezcla ideal, que yo les decía son curvas cóncavas hacia arriba. Este es el gen exceso, que eran curvas cóncavas hacia abajo. Y si yo a estos dos términos le sumo la contribución de componentes puros, ¿qué representación gráfica tienen estos dos términos? ¿Se acuerdan? Si yo los grafico, ¿cómo me quedan graficados? Una recta. Muy bien, Bernabé, muy bien. Es una recta que va desde la energía libre de Gibbs del componente 1 puro, por mol, a la energía libre de Gibbs del componente 2 puro al otro eje, ¿no es cierto? Al otro extremo. Perfecto, esto es una recta. Cuando yo sumo todos estos términos para graficar el G de la mezcla líquida, obtengo estas curvas que están acá. Que yo también se los había mostrado en la clase cuando vimos los modelos de solución, estas curvas que están acá, ¿ven? ¿Ven? Aquí tengo la contribución de componentes puros, la línea recta, y aquí tengo las curvas continuas, serían la energía libre de Gibbs total, ¿no? Donde tengo la suma de contribución de componentes puros, más el delta G de mezcla ideal, más el gen exceso. Aquí lo tengo, ¿ven? Son estas curvas, donde cada curva corresponde a una determinada temperatura. Bien, ese es el mismo gráfico, ahora lo vuelvo a hacer acá. ¿Ven? Entonces, estas curvas continuas justamente representan la energía libre de Gibbs total de la mezcla, no total, por mol, digamos, pero de la mezcla líquida, de la solución líquida. Entonces, ¿qué es lo que obtengo? Que a una temperatura 4, T4, que es la temperatura mayor que analizo, la curva toma esta forma que está aquí. ¿Ven? Es cóncava hacia arriba en todo el rango de composición. ¿Por qué obtuve eso? Bueno,
Porque a la temperatura más grande, a T4, ¿ven? Como T4 está acá multiplicando, la temperatura está multiplicando, este término, cuya representación efectivamente es cóncava hacia arriba, es dominante, domina en todo el eje de composición sobre este término cuya representación era cóncava hacia abajo. ¿Entienden? Entonces, la resultante de estos dos términos, digamos, es dominante el delta G de mezcla ideal y por lo tanto la forma es cóncava hacia arriba en todo el rango de composición. ¿Estamos? Bien. Si ahora grafico esta función a una temperatura 3, que es algo menor que la temperatura 4 anterior, todavía a la temperatura T3, fíjense, el término delta G de mezcla ideal domina sobre el término G en exceso, y lo que sigo obteniendo es una curva cóncava hacia arriba. Ahora está un poquito desplazado hacia temperatura, hacia valores mayores. ¿Por qué? Bueno, porque lógicamente este término, al multiplicar por T3, que es una temperatura menor que T4, por lo tanto, la magnitud de estos términos van a ser algo menos negativa. La magnitud de este término es algo menos negativa, por eso se me desplaza un poquito hacia arriba. Pero lo importante es la forma. ¿Ven la forma? La forma es cóncava hacia arriba en todo el rango de composición. Eso lo que me está indicando es que está dominando el término de mezclado ideal respecto del G en exceso. Ahora analicemos qué forma toma la curva a una temperatura 2, que es menor a su vez que la temperatura 3. Bueno, ya lo que puedo observar es que ahora se me aparece ahí una ondulación. ¿Ven? La ondulación. ¿De dónde surge esta ondulación? Bueno, esta ondulación surge de que en esta parte, para estas composiciones, aquí está dominando más el término en exceso que el delta G de mezcla ideal. ¿Ven? Que acá la concavidad es la del G en exceso. ¿Ven que es hacia abajo, como el G en exceso? Mientras que en estas partes domina el delta G de mezcla ideal. ¿Ven? Que la concavidad es hacia arriba. ¿Ven que cambia la concavidad? Acá tengo puntos de inflexión. Ahí tengo un punto de inflexión donde la curva cambia de cóncava hacia arriba a cóncava hacia abajo, ahí. Y acá tengo otro punto de inflexión. La curva ahora cambia de cóncava hacia abajo a cóncava hacia arriba. Bueno, justamente esta forma de la curva con esta ondulación es la resultante de lo que les digo, ¿no? De sumar el delta G de mezcla ideal con el G en exceso. Pero para una temperatura a la cual el G en exceso domina sobre este rango de composición. Por eso se me forma esa concavidad diferente hacia abajo respecto del resto. Fíjense qué ocurre si ahora analizo una temperatura más baja todavía, a T1. Si analizo a T1, lo que ocurre, ahora veo que este término delta G de mezcla ideal ahora se hace forma proporcional, digamos, más pequeño todavía que el G en exceso, y ahora el G en exceso domina, fíjense, sobre un rango mayor de composiciones. ¿Ven? Que acá ahora la curva es cóncava hacia abajo digamos, en un rango de composiciones mayores que lo que era a T2. ¿Ven? Eso es porque la temperatura va bajando. Y este término depende de T, mientras que este no. ¿Lo ven? ¿Ven? Aquí tengo la concavidad hacia arriba, que digamos que surge o que viene desde el delta G de mezcla ideal, pero rápidamente la concavidad de la curva cambia hacia abajo porque está dominando el G en exceso. Bien. ¿Queda claro la forma de las curvas? Sí, bastante bien. ¿Sí? ¿De dónde Sí. surge esa ondulación? Es muy importante la ondulación, muy importante. Yo voy a dejar acá la teoría, porque ya no tengo tiempo de seguir y no quiero cortar en el medio, porque es muy importante lo que tenemos para analizar. Pero lo que me importa ahora es que ustedes hayan comprendido por qué toman esta forma las curvas. Cuando la curva es cóncava hacia arriba, cuando la curva se ondula. ¿Quedó claro eso? ¿Hay alguna pregunta sobre eso? ¿No? ¿Todo bien? ¿Sí? Bien. Bueno, entonces, por ahora, la teoría de equilibrio líquido-líquido la dejo acá. Y mañana la retomamos, desde acá, desde este diagrama. Desde este diagrama, mañana la retomamos. Muy bien. Ahora lo que quiero hacer es, en 5 minutos que me quedan,
discutir con ustedes un ejercicio del seminario que ya habíamos discutido ayer. Pero quiero discutir un aspecto adicional de ese ejercicio, que es el ejercicio que había planteado Felicitas ayer. ¿Qué ejercicio era en el seminario? Estaban todos, creo, la mayoría estaban. El 11 era, si no me equivoco. El 11. Te voy a pedir, por favor, Felicitas, si vos podrías compartir el seminario. Bueno, antes de que compartas vos, para no perderme la idea que quiero discutir con ustedes, y después sí te voy a pedir que compartas vos el seminario. Pero quiero volver aquí. Miren. Miren esto. Miren esto. Vamos a discutir un poco sobre esta forma del G de la mezcla por unidad de mol. ¿Ven? Quiero que discutamos un poquito sobre esto. Nosotros sabemos que la energía libre de Gibbs por mol de una mezcla se expresa a través de esta construcción general. Donde tengo contribución de componentes puros y separados a la misma P, T y en el mismo estado de agregación de la mezcla, más el delta G de mezcla ideal. Este delta G de mezcla ideal me lleva desde los componentes puros y separados hacia la mezcla. Y a su vez, este delta G de mezcla ideal, nosotros lo definimos como el delta G de mezcla ideal más el G en exceso. ¿Estamos? La pregunta es, ¿cuál es la condición de componente puro que yo estoy asumiendo? O de contribución de componentes puros que estoy asumiendo. Bueno, la contribución de componentes puros que yo estoy asumiendo, y es la que se asume siempre para este tipo de análisis, son efectivamente los componentes puros y separados y en el mismo estado de agregación de la mezcla. Esa contribución de componentes puros es lo que le da identidad al modelo de solución ideal en el contexto de Lewis y Randall. Lewis y Randall justamente asume a los componentes puros, a la contribución de componentes puros como, efectivamente así, componentes puros y separados en el mismo AT y P y en el mismo estado de agregación de la mezcla. Y ese es nuestro concepto cuando nosotros, ¿se acuerdan cuando nosotros discutimos la solución ideal? Cuando yo le dije, bueno, ahora vamos a considerar nosotros, pasamos de una mezcla de gases ideales a la solución ideal. Bueno, para nosotros la solución ideal es una solución que tiene la misma termodinámica que la mezcla de gases ideales, pero donde los componentes puros ahora están en el mismo estado de agregación de la mezcla. ¿Estamos? Bien. Por lo tanto, esta contribución de componentes puros que yo meto aquí es la contribución de componentes puros en el contexto de Lewis y Randall. Por lo tanto, este G en exceso que me aparece aquí, es decir, este delta G de mezcla ideal, que a su vez tiene metido el G en exceso, este G en exceso tiene metido los gamma. Aquí adentro están los gamma. ¿Qué hacen los gamma? Los gammas corrigen respecto del comportamiento de la mezcla, de una solución ideal, y me lo llevan a la solución real. ¿Estamos? Como nosotros sabemos, estos gammas dependen del modelo de solución que yo adopte. Como yo les dije siempre, el modelo de solución que se adopta para el análisis de los equilibrios de fases, siempre, o de equilibrio de fases o de solución, ¿no? Siempre es Lewis y Randall. Siempre es Lewis y Randall, a excepciones que para determinados sistemas que solamente existen a regímenes muy diluidos se puede adoptar Henry, ¿no? Pero los gamma que están metidos aquí adentro adoptan una contribución de componentes puros, que es la de Lewis y Randall, y que son los componentes puros separados y en el mismo estado de agregación de la mezcla. La pregunta que me quiero hacer es la siguiente. ¿Podría yo expresar este G de mezcla, pero en lugar de Lewis y Randall, en el contexto de Henry? Esa es la pregunta que me quiero hacer. Eso, a ver, y por eso lo hago como una aclaración. Eso no aparece en la literatura porque no se utiliza Henry para este tipo de análisis. Pero la pregunta que me hago es, ¿se podría hacer? Y sí, se podría hacer. ¿Cómo se podría hacer? Bien, se podría hacer de la siguiente manera. Acá, en vez de componentes puros y separados y en el mismo estado de agregación de la mezcla, que es la forma en la cual yo adopto
a la contribución de componentes puros en Lewis y Randall, yo aquí tendría que poner la contribución de componentes puros en el modelo de Henry. ¿Cuál es la contribución de componentes puros en el modelo de Henry? Es el G asterisco para cada componente. ¿Se acuerdan? ¿De dónde salía ese G asterisco? Sería la energía libre de Gibbs por mol de un componente puro, pero en un estado ficticio, en un comportamiento ficticio en el cual asumo que el comportamiento de ese componente es el mismo que tiene si estuviese infinitamente diluido. ¿Entienden? ¿Se acuerdan de eso? Entonces, si yo quisiera expresar este G de mezcla por mol en el modelo de Henry, aquí yo tendría que poner los G asterisco. ¿Entienden? Por lo tanto, este delta G de mezcla ahora sería un delta G de mezcla en el contexto de Henry, que sería el delta G de mezcla ideal, que asumimos siempre, pero un G en exceso en el contexto de Henry. Y aquí estarían los gamma de Henry. ¿Se entiende? Les vuelvo a repetir, eso no se hace, ¿eh? Nosotros siempre asumimos Lewis y Randall. En la literatura siempre se asume Lewis y Randall. Pero se podría hacer en el contexto de Henry si uno, en el caso que quisiera, por ejemplo. ¿Entienden? ¿Me entienden eso? ¿Hay alguna pregunta respecto de eso que dije? Walter, te quiero hacer una consulta. Cuando dijiste lo de los asteriscos en los componentes puros, Sí. el G de uno líquido, si esa ilusión infinita, ¿no Sí. tendería a ser el G de 2 común? A ver. No, porque siempre estás hablando del componente 1. Pero ¿de dónde sale ese dato? Recuerden de dónde sale ese dato. Recuerden, sale de extrapolar lo que experimenta el componente 1 cuando está infinitamente diluido, lo extrapolo hasta cruzar el eje del componente 1 puro. Y ese dato, por supuesto es ficticio, ese dato, de ahí, de ese dato, va a surgir, en definitiva, ese es el estado de componente puro en Henry. ¿Se entiende? ¿Se entiende? Es lo que yo llamo G asterisco. Ese G asterisco está relacionado con el G de componente puro de Lewis y Randall, que es el que tenemos aquí, el que nosotros siempre trabajamos, a partir de una relación que nosotros vimos cuando analizamos Henry, Lewis y Randall. Pero no me quiero meter mucho en eso porque si no, yo quiero que ustedes, digamos, entiendan el concepto que hay atrás. ¿Sí? Es decir, la pregunta que me hago es, ¿podría expresar este G de mezcla en lugar de Lewis y Randall como lo hago siempre, ahora en Henry? Sí, podría. ¿Cómo lo haría? ¿Cómo lo haría? Bueno, en ese caso, estos G, estas contribución de componentes puros, estas energías libres de Gibbs por mol, serían las energías libres de Gibbs por mol asterisco, que es justamente la contribución de componente puro en el modelo de Henry. Y ahora este delta G de mezcla sería un delta G de mezcla asterisco, que quedaría definido como el delta G de mezcla ideal más un G en exceso asterisco, que es el G en exceso de Henry, porque ahí adentro estarían los gamma de Henry. ¿Me entienden esto? ¿Se entiende? Habría que calcular el A, pero para Henry. Exacto. Bueno, no aparece eso en la literatura porque no se hace comúnmente, pero les estoy diciendo, en el caso que a ver, que a alguien se le ocurriría, podría hacerlo, totalmente. ¿Se entiende? Bien. Sí. Ahora, quiero ir al ejercicio, por favor, si vos Felicitas podés compartir el seminario, quiero ir al ejercicio de ayer. ¿Dejo de compartir yo? O bien puedo abrirlo yo también, ¿no? Puedo abrirlo yo. Lo voy a abrir desde el campus. Ahora, acá cuando me aparece esa. Si me deja abrirlo, sí, me deja abrirlo. Bien. Entonces, ¿qué ejercicio era el? El 11. El 11, acá lo tenemos. Bien. Entonces quiero ir a la pregunta original que había hecho Felicitas, decir, cuando a mí me piden calcular las actividades, ¿se acuerdan? ¿Qué punto era? ¿Qué punto era? A ver, acá. Dice, para las mismas composiciones de la tabla determine las actividades de cada uno de los componentes
y represéntelas en función de la fracción molar, del estaño en este caso. Muy bien. Entonces, yo les decía, cuando Felicita me decía, pero tengo que calcular actividades para Henry y para Lewis y Randall. Yo decía, no, las actividades son únicas, una sola actividad. Calculás. Bien. Esas actividades, lógicamente, como surgen de multiplicar la composición, la fracción molar, por el coeficiente de actividad, esa actividad depende de qué coeficiente estoy tomando yo, si Henry o Lewis y Randall. ¿Entienden? Ahora bien, quiero discutir con ustedes sobre esto. Fíjense los datos que me dan. ¿Ven? Me dan el delta G de mezcla, el delta G de mezcla real. Eso es lo que me están dando a mí. Es decir, lo que me están dando es este valor, el delta G de mezcla. Adentro de este delta G de mezcla, dentro de cada uno de esos valores, yo tengo el delta G de mezcla ideal y el G en exceso. ¿Entienden? Este G en exceso está en Lewis y Randall. Por eso, cuando Felicitas vos calculás los gamma y de los gamma las actividades, son automáticamente en Lewis y Randall. ¿Sí? Bueno, acá. Por eso, cuando ustedes calculen estas actividades, son en Lewis y Randall. ¿Entienden? No los pueden calcular en Henry porque no tienen datos del delta G de mezcla, digamos, en Henry, porque en definitiva, les vuelvo a repetir, Henry no se utiliza como modelo para este tipo de análisis, pero digo para que no se confundan. ¿Entienden? ¿Queda claro? ¿Queda claro? No, ¿Sí? creo que ahora me agarró más duda. A ver. Pero el delta G de mezcla es función del delta G de mezcla ideal más el G en exceso. Sí. Y nosotros tenemos que despejar el G en exceso. Bien, ¿qué es lo que hicieron ustedes? Mirá, fíjense, ustedes en el ejercicio les piden representar el delta G de mezcla, los datos. Fíjense lo que dice el ejercicio. Dice, construya un diagrama de delta G de mezcla versus composición para la mezcla real. Son estos datos, ¿sí? Sí. Es decir, son estos delta G de mezcla. ¿Estamos? Sí. Bien. Luego les dice, y también para una mezcla ideal hipotética. Es decir, lo que te dice es, R por superponele T. el delta G de mezcla ideal. Claro. ¿Qué hicieron ustedes? Luego los restaron y ¿qué obtuvieron? El G en exceso. ¿Te acordás? Los datos que vos me mostraste ayer, Bernabé. Sí. ¿Qué les dije yo? Bueno, esos datos, que son el G en exceso, en Lewis y Randall, ajustarlos a un polinomio, a alguna función o a algún modelo de solución, al que ajuste, y luego a partir de ahí podés calcular los gamma analíticamente, tomando las derivadas respecto al G en exceso sobre RT, ¿no es cierto? Como propiedad molar parcial del G en exceso sobre RT. ¿Se entiende? Sí. Entonces, esos gamma, cuando ustedes los multiplican por la fracción molar para obtener la actividad, esa actividad efectivamente es en Lewis y Randall, porque los gamma salieron de este G en exceso que está expresado en términos de Lewis y Randall, que es la forma que se hace. Sí, sí, ¿Se ya. entiende? Sí, ya entendí. ¿Sí? ¿Quedó? Sí. Bueno. ¿Me siguieron en general todos? ¿Me siguieron lo que quiero decir? Entonces, profe, ese sería nuestro comportamiento real, por así decirlo, porque sigue ese modelo. A ver de vuelta esa pregunta, Felicita. Porque mi duda era esta. Yo la Sí. duda que tenía era en el C, por ejemplo, en el inciso 3 cuando te dice señalar en el mismo gráfico que armaste en el B, ¿Sí? señalar cómo se comportaría Henry. Bien. Entonces ahí lo que hacemos es la tangente de dilución infinita. Exacto. Vos, fíjate, vos lo que tenés es esto, mirá, esas actividades que vos calculás, está claro, estamos de acuerdo que son actividades en Lewis y Randall, ¿no? Sí. Porque ahí están metidos los gamma de Lewis y Randall. Esas son actividades en Lewis y Randall. Muy bien. Ahora, fíjate que cuando vos las graficás, viste a dilución infinita que obtenés un comportamiento lineal.
Sí. donde ahí es válido Henry, ¿no es cierto? ¿Por qué es válido Henry? Y porque ahí el gamma de Henry se te hace 1. ¿Entendés? El comportamiento tiende asintóticamente a Henry. Entonces, cuando vos tengas la parte lineal, si bien esas son actividades de Lewis y Randall, vos podés decir, bueno, a dilución infinita, ahí